No soy un político, pero aprecio a los políticos. No solo, no solo los aprecio, sino muchas veces oro a su favor para que tengan la capacidad, la inteligencia, el poder, la mansedumbre y el valor de levantar la nación, apoyar la nación. No solo la nuestra, sino cualquier nación que esté en peligro y que podamos aportar una ayuda económica, humanitaria o bélica. Por lo cual, como dicen las Sagradas Escrituras, los gobiernos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el libro de Dios, los gobiernos son ministros de Dios. En la carta de los Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 4, lo dice claramente. Dice más o menos en extracto, toda alma, o sea, toda persona, esté en sujeción, o sea, en respeto, a las autoridades superiores, al gobierno. Porque dice, no hay autoridad a no ser por Dios. Porque Dios coloca a los gobiernos. Dios coloca a los gobiernos. Hombres y mujeres valientes, heroicos, capacitados. Porque son ministros de Dios, dice el texto. Por eso lleva la espada. Sean los militares, los policías, los servicios secretos, servicios de seguridad. Por eso llevan la espada. Para castigar el mal y premiar el bien. Por lo cual, dice el texto, si alguno se opone a estos gobiernos puestos por Dios, se opone al arreglo de Dios y recibirá castigo para sí mismo. O sea, en otras palabras, los gobiernos español, alemán, no son perfectos. Hay divisiones, hay diferentes opiniones, son imperfectos. Solo Dios es perfecto, ¿verdad? Pero aún así, Dios no tiene en la tierra hoy, en la superficie de la tierra, hombres y mujeres perfectos. Se tiene que emplear de momento lo que hay. Y dentro de un mundo imperfecto, gobiernos imperfectos. Pero no obstante, la capacidad de los gobiernos es excepcionalmente. Hay gobiernos mejores, peores, eso está. Gobiernos se llama de tercermundista o gobiernos corruptos, gobiernos. Pero hay necesidad de que cada país tenga un control gubernamental, tenga una autoridad jurídica, tenga una policía bien preparada, tenga hospitales, bomberos, tenga gente que distribuya justicia, que dé puestos de trabajo, que proteja a la nación. Mejor, peor, hay diferencias, depende de la nación. No es lo mismo hablar de Norteamérica, Estados Unidos, Inglaterra o de otros países europeos que hablar de un país africano, perdido en Asia, por ahí. No es lo mismo, pero la necesidad obliga. Es necesario tener un gobierno. Mientras Dios deje que de momento, y esto ya se acaba, el sistema se vaya hundiendo y sea la necesidad obligada de que intervenga Dios, que ya está interviniendo, para restaurar el mundo a un estado de paz, seguridad como nunca conocido la historia. La gente, comúnmente, sobre todo en el mundo cristiano, pues tiene una oración modelo que puso Jesucristo. Una oración que han orado durante siglos, milenios, pero en muchos casos no saben lo que han pedido. Han orado porque han enseñado a hacer una oración como los hindúes o como otros países orientales o africanos, que hacen oraciones pero como un papagayo. Pero no saben lo que dicen. Lo han emprendido rutinariamente para decir unas palabras. El cristiano dice en el Padre Nuestro, la oración más conocida, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios tiene un nombre, ¿no? No es algo abstracto, que algo habrá en algún sitio, no. Venga a nosotros tu reino, venga a nosotros tu reino. No dice, mándanos a tu reino, hacia ti, no. Venga aquí a la tierra. Y que se haga aquí en la tierra tu voluntad, como se hace en el cielo. La voluntad de Dios significará paz, armonía, salud, alegría, paz entre hombres y hombres, paz entre hombres y animales, paz entre animales y animales. Paz. Porque en un principio la creación entera fue hecha con paz, con armonía, con salud, con alegría, con sol, con lluvias, con mares, con ríos, con fruta, con alegría, con futuro. Vino una distorsión diabólica que rompió esta armonía, pero que ya se acaba.
la rotura se rectifica, porque como dice la Escritura, el sacrificio del Hijo de Dios, el pago, valió para perdonar Dios todo el mal hecho, se restaura de nuevo la humanidad y la creación a un estado de perfección que dura la eternidad. Quiero decir, el apoyo a los gobiernos es necesario. Cada uno aporta lo que buenamente puede. Unos pagan impuestos, es una aportación necesaria, porque también se beneficia de los impuestos, porque también hay carreteras, hay bomberos, hay policías, hay gobernantes, hay alcaldes, eso se tienen que cobrar, tienen familia. Luego los impuestos es una aportación de los muchos beneficios que la nación se lleva. Luego también es necesario una justicia, porque la imperfección hace que algunos cometan delitos criminales o que hagan ciertas cosas no jurídicas, no legales, que haya una forma de rectificar, por lo cual esas personas o pueden ser castigadas monetariamente o en prisión. Tiene que haberlo, porque imagínense un gobierno que no tuviera ninguna efectividad, como pasaba hace algunos años en El Salvador, no hacían nada, y podía la criminalidad avanzar como la gangrena y apoderarse de una nación, un mundo criminal completo. Eso sucedería si ningún gobierno tuviera efectivo, es decir, están ahí pero a cobrar, ¿no? Por lo cual los gobiernos son necesarios y son dignos de respeto. O sea, no hay que mirar uno de izquierda, otro de derecha, son gobernantes, luchan por tener ese puesto, que son capacitados de derecha o izquierda. Cualquier gobernante que haya tiene la misma condición que sea izquierda o derecha, es colaborar, hacer posible que la nación siga adelante su curso. Es muy complejo, muy difícil, más de lo que la gente se imagina, porque la gente cuando habla, no, los políticos tal, no están pensando. Miren con atención un ejemplo, España, que es donde voy a empezar los descubrimientos grandes. España, mira un mapa geográfico, y miren que verá, hay cientos de poblaciones, algunos no vienen en el mapa, algunos no vienen, cientos de numeritos, pueblo tal, tal, pero esos pueblecitos, esas pequeñas definiciones de un pueblo pequeño, otras naciones, otros países más grandes, tienen pueblos más grandes, ¿no? Viven gente que tienen ancianos, que tienen que cobrar jubilación, como justo, tienen enfermos, tienen niños, tienen necesidad de comer todos los días. Es muy complejo alimentar y acondicionar y controlar millones. No es tan fácil ser gobernante. No es tan fácil, no piensa como yo me pongo al gobierno, yo digo 4 voces. Ponte tú al gobierno y hazte responsable de millones. Y sea tu responsabilidad que esos millones tengan trabajo, tengan dinero, tengan vacaciones, tengan seguridad social, tengan hospitales, hazlo. Y verá que hace falta estar muy capacitado, no solamente para discursar en el Senado y dar unos discursitos muy bien y tal, y criticar al contrario, no. Eso es una especie de show digamos, de ambientar y hacerse ver que el gobierno está latente, efectivo y vivo. Yo voy a ayudar de una manera muy práctica, lo he dicho muchas veces, y no es una publicidad personal. Siempre lo diré, que lo que yo haga y lo que haré, que no va a ser para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Dios es el que hace posible que la nación siga adelante. Si no hubiera sol, si no hubiera lluvia, si no hubiera alimentos que crecieran, si no hubiera animales, si no hubiera oxígeno, no habría vida, nada. Que falle algo, que no salga un día el sol. La parte que da el sol se quemaría en poco tiempo la tierra. Y la parte contraria, si estuviera estable, la parte oscura, como pasa en la luna, se enfriaría de tal manera que no habría vida. Dios hace posible que la vida exista. Ser un gobernante no es una tarea fácil. Hay que vivir en ello, y hay que estudiar, y hay que saber lo que uno se trae entre manos. Y por eso un gobernante, por supuesto, debe estar bien remunerado. No es una paguita de un señor que cuida de un aparcadero de coches, por ejemplo. También es un trabajo, pero no lo mismo. Los descubrimientos que voy a sacar van a hacer un impacto tan grande en el gobierno español que será una bendición constante. Los gobiernos españoles, la aportación que uno hace, digo al principio, por impuestos, buena aportación, necesaria, muy buena. Pero si hay posibilidad de aportar algo más, mejor todavía.
descubrimientos que sean beneficiosos para el conjunto de la humanidad, una gloria para un gobierno. O sea, hay países que viven extraordinariamente muy bien porque tienen su petróleo. Los países árabes, estupendo, pues son muy ricos porque tienen algo con que comerciar y distribuir por el mundo entero, porque es necesario el petróleo para el conducto del tráfico mundial, aviones o coches. Otros tienen oro, otros tienen diamantes, es necesario. Y otros tienen animales, y otros tienen granos, y otros tienen café. Pero se distribuye y hace que la nación viva con el producto. Yo voy a sacar descubrimientos en España que tienen un propósito casi eterno. Porque los descubrimientos, que serán muy sensacionales, y ya lo digo de hace años, ¿no? Sacaré seres que saben, algunos que están gigantes dentro de rocas, nefelín, gigantes. Hay muchos por España, pero yo empecé en España. Podría señalar Norteamérica, podría señalar África, en Australia, en Siberia, pero no hay que desplazarse medio mundo allí para ver. Está todo en España. Sacaré gigantes, sacaré mujeres esposas de los demonios, que son los padres de los gigantes. Los demonios son ángeles que se materializaron, vinieron a la Tierra una invasión hace 6.000 años y tuvieron hijos gigantes. No eran naturales, eran monstruos que crecían indefinidamente. Sacaré dinosaurios, lo cual será una atracción turística de una magnitud sin precedentes en la historia. Solamente ver los gigantes, ver los dinosaurios, verlos, filmarlos, fotografiarlos, analizarlos, la cantidad de gente que suele verlos. Será una atracción turística de una magnitud sin precedentes en la historia de España, porque España, creo que en gran parte la economía española vive gracias al turismo. Pero este turismo adicionalmente añade a la magnitud de descubrimientos que cambiarán la faz de la Tierra, pues está el Arca de la Alianza, traída por Moisés en una de las naves voladoras que hizo Salomón en España. Lo dice la Biblia, las naves que hizo en Tarsis, las naves de Tarsis, que viajaba con estas naves por todo el mundo y que cada 3 años venía con naves. Tarsis era el nombre de España. Para hacer la cueva de Hércules estuvo mucho tiempo en España, que volaban, no necesitan carburante, electromagnética. ¿Usted se imagina la cueva de Hércules cuando salga? Un cronovisor que se puede ver en la historia pasada o futura. ¿Qué gobierno tan potente será español que pueda percibir cosas que van a pasar en el futuro? Habrá que controlar eso muy bien. Porque, vamos a poner ejemplo, imagínense que un gobernante corrupto, claro, seré yo quien maneje el cronovisor, la mesa, somos. Pero un gobierno corrupto con astucia, digamos, bueno, vamos a entrar aquí. A ver, por favor, diga la mesa, Ramón, salgan imágenes. En dentro de 1 mes o 2 meses, ¿qué acciones estarán en alza? Y sale la acción, estaba viendo algo, las estadísticas de 2 meses después. Pues apúntala. Y al día siguiente, o el mismo día, está comprando acciones de esas y en 2 meses multimillonarios. Se tratará de evitar que eso no suceda, porque yo, con la ayuda de Dios, seré quien maneje, seré quien hable, porque además hay 2 robots en la cueva del Hércules que protegen la mesa de Salomón gigantesco, metálico, que solamente reconocen mi voz. Están hechos por Salomón con un reconocimiento de la voz, porque la cueva del Hércules en principio la hizo Salomón con un objetivo, el tiempo del fin, que se revelen los crímenes de las autoridades. Por eso me dio saber de toda la historia, cuando la historia de la humanidad llega a la conclusión, esta historia satánica, y empiece un nuevo orden mundial. Entonces seré yo quien la maneje, el gran monarca. Pero hay más. Usted se imagina el Arca de la Alianza. Usted se imagina el Arca de la Alianza. Ve la cantidad de millones de judíos bueno, el Toledo es clásico. En Europa, la colonia judía más antigua de Europa está en Toledo, dejada por Salomón, por la cueva de Hércules. Toledo es típico por los judíos, ¿no? Tiene un historial inmenso, medieval, antiguo, de Salomón. Será tan extraordinario las cosas que saque, incluido las naves voladoras de Salomón, que bueno, el gobierno español hará unas inversiones tan gigantescas económicas debido a que la atracción turística, y los gobiernos pedirán ayuda por las naves de Salomón, pedirán ayuda pues por el cronovisor de Salomón, a ver qué potencia o qué instrumento bélico o lo que sea se podrá utilizar sin peligro de que la humanidad corra algún riesgo, cosas así, ¿no? Bueno, el gobierno español abarcará tanta gente hacia España, de inversores, de
de gente turística, habrá que rehacer media España de hoteles, de restaurantes, de carreteras nuevas, autopistas, puertos marítimos, nueva flota de aviones, nueva flota de trenes de alta velocidad, puertos marítimos. Bueno, será un boom que España se convertirá en una potencia mundial económica, la última. Así que los gobiernos son necesarios. Yo no soy un gobernante, no soy un gobernante. Mi papel es de gran monarca. Un monarca es el que regula a los gobiernos y aprueba sus manifestaciones de poder o sus deseos de reforma. Pero un rey no tiene el gobierno en sus manos, sino apoya al gobierno que el pueblo honestamente y liberalmente decide apoyar. Así que España va a ser pronto el país más glorioso, más económicamente fuerte de toda la historia, de su larga historia de gloria que ha tenido España. Y el gobierno español, el que sea o los que sean, serán muy beneficiarios de todo esto porque regirán un país como jamás hubieran soñado, económicamente tan fuerte, que viéndolo no lo creerán. Y será una gloria para Dios, porque todos los documentos darán la gloria a Dios. Ratificarán que la Biblia tiene razón, que hubo gigantes, ratificarán que los demonios materializados, que mujer extranjera del futuro esposa de los demonios materializados y madre de los gigantes, que nada de meteoritos de millones de años, que los dinosaurios son creaciones antes del diluvio. O sea, será una manifestación de gloria y de poder y de económicamente dinero por todos sitios, que España será un país tan brillante que la luz de la verdad llegará a los confines de la tierra. Así que los gobiernos son puestos por Dios. Pero que también dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21-22, que también los reyes los pone Dios. A uno los quita, dice, y a otros los pone, cuando es necesario. Preparar a los españoles porque lo más grande y más glorioso está por llegar y va a empezar todo en España.